Derrota en Jaí, cuidado con el anatema. El libro de Josué nos presenta uno de los episodios más impactantes y aleccionadores de la historia de Israel, particularmente en Josué 7:1. Este versículo relata cómo Acán, de la tribu de Judá, tomó del anatema, es decir, de los objetos que Dios había ordenado que fueran destruidos o consagrados para él tras la conquista de Jericó. Esta desobediencia no solo tuvo consecuencias graves para Acán, sino también para todo el pueblo de Israel, enseñándonos lecciones profundas sobre la obediencia a Dios y las repercusiones del pecado en la comunidad. El contexto previo, la conquista de Jericó. Antes del incidente con Acán, Israel había experimentado una gran victoria bajo el liderazgo de Josué. Tras cruzar el río Jordán de manera milagrosa, Dios los guió a conquistar la ciudad de Jericó, una fortaleza inexpugnable. Dios dio instrucciones claras a Josué y al pueblo. Tras la caída de Jericó, todos los objetos valiosos, como el oro, la plata y el bronce, debían ser consagrados al tesoro de Jehová, mientras que los demás bienes, incluidos los habitantes de la ciudad, debían ser destruidos. La victoria en Jericó fue total, y el pueblo de Israel vio el poder de Dios en acción. Sin embargo, Dios había advertido que cualquier violación de sus mandamientos respecto a los objetos consagrados provocaría su ira y traería maldiciones sobre el pueblo. Este fue el escenario previo a la desobediencia de Acán. El pecado de Acán, Josué 7:1. En Josué 7:1, el autor sagrado nos relata cómo Acán, desobedeciendo la orden de Dios, tomó para sí parte del botín. Específicamente, Acán tomó un manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro. Aunque pudo parecer una acción insignificante, las consecuencias fueron desastrosas, ya que su pecado trajo la ira de Dios sobre todo el pueblo de Israel. La palabra, anatema, significa algo prohibido, consagrado exclusivamente para Dios. Tomar algo del anatema era una falta grave, no solo por el valor material de lo robado, sino porque representaba una violación directa de la santidad de los mandamientos divinos. Lo que había sido consagrado a Dios no podía ser utilizado para fines personales. Las consecuencias del pecado, la derrota en Jaí. Poco después de la conquista de Jericó, Josué envió a un pequeño grupo de guerreros a conquistar la ciudad de Jaí, una tarea que parecía sencilla. Sin embargo, Israel fue derrotado de manera vergonzosa, perdiendo a 36 hombres en la batalla. Este fracaso conmocionó a Josué y al pueblo, quienes no entendían por qué Dios no había estado con ellos en la batalla. Josué, consternado, se postró ante el arca de Jehová buscando respuestas. Fue entonces cuando Dios le reveló el pecado de Acán. Alguien había tomado del anatema, violando su pacto y provocando su ira. Esto muestra una importante enseñanza: el pecado de un individuo puede afectar a toda la comunidad. La falta de uno tiene repercusiones espirituales y materiales para todos. El castigo de Acán, justicia y arrepentimiento. Dios ordenó a Josué que purificara al pueblo identificando al culpable. A través de un proceso guiado por Dios, Acán fue señalado como el responsable. Josué lo confrontó, y Acán confesó su pecado. El castigo fue severo. Acán, junto con su familia y sus bienes, fue lapidado y quemado en el valle de Acor, el valle de la desgracia. Este castigo puede parecer extremo desde nuestra perspectiva moderna, pero reflejaba la gravedad del pecado contra Dios en una comunidad consagrada a Él. Además, sirvió como advertencia para el pueblo de Israel sobre la importancia de la obediencia absoluta a las leyes divinas. Reflexiones finales. El episodio de Acán en Josué 7:1 es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. La desobediencia de un solo hombre trajo desgracia sobre todo un pueblo, recordándonos que nuestras acciones individuales pueden tener un impacto profundo en quienes nos rodean. También nos enseña sobre la necesidad de arrepentimiento y purificación en la vida del creyente. Cuando pecamos, es esencial reconocer nuestra falta, confesarla y buscar la restauración con Dios. Solo entonces podemos volver a experimentar su favor y victoria, tal como Israel lo hizo después de purificarse del pecado de Acán.